Buenas noches, familia de Transformación y Vida. Es un gusto poder estar una vez más con ustedes. Hoy es un día especial, es una noche especial. Queremos compartir con ustedes la palabra de Dios y poder platicar juntamente con ustedes algunas cosas muy interesantes que estamos viviendo en estos últimos días. Pero antes de esto, queremos avisarles un par de cosas como iglesia, y la primera de ellas es que el Centro de Rehabilitación Lugar de Gracia ya está funcionando, ya está operando, así que queremos agradecer a cada uno de ustedes que de una u otra forma han podido aportar para que esto se logre, y también agradecerles los que fielmente en ese compromiso han podido estar aportando para los gastos de este lugar. Recuerda que si vas a hacer alguna aportación específica para el centro de rehabilitación, nos hagas saber anticipadamente y nos digas la cantidad y nos especifiques que es para el centro de rehabilitación. Así que estamos muy contentos de poder ya dar inicio a esto. Si tú sabes de alguien que pueda pasar por una necesidad como estas, te invitamos a que nos avises y también ayúdanos a compartir la información. Ya está en la página de internet, así que ayúdanos a compartir esta información. Y la segunda cosa que queremos avisarles como iglesia es que Dios ha puesto en el corazón de nuestros pastores y de la iglesia el poder ir teniendo un poco de previsión para estos últimos tiempos o para estos tiempos que estamos viviendo. La idea es poder hacer un pequeño almacén de productos básicos, de alimento principalmente, pues no solamente para nosotros como iglesia, sino para aquellos que en algún momento pudieran necesitarlo. Entonces hay dos formas que vamos a hacer esto. La primera de ellas es que si tú tienes la posibilidad de poder donar algún producto de canasta básica como arroz, frijol, aceite, azúcar, cosas básicas en la alimentación, puedas avisarnos y puedas traerlo a este lugar, y aquí vamos a ir haciendo un pequeño almacén de todos estos productos. La segunda parte es si tú necesitas un alimento, si tú necesitas y estás pasando por una situación difícil, tal vez económica, y necesitas alimento, o conoces a alguien que esté pasando por una situación difícil y necesite alimento, también avísanos para poder ofrecerte y darte esta ayuda. Así que poco a poco vamos a ir haciendo este almacén, esta pequeña bodeguita, decía el pastor John el domingo, y vamos a tener al menos reservas de lo más básico. Como arroz, frijol, lo que yo te decía, algunas sopas, aceite, azúcar, y la invitación es para que si tienes la oportunidad de donar algo, lo hagas, pero también si necesitas alimento, tengas la confianza de acercarte con nosotros y podamos ayudarte. Así que queremos darte estos dos anuncios previos. Y bueno, estamos ya listos para comenzar esta reunión en esta noche, y queremos invitarte a que tomes tu lugar, estés ahí en tu casa con tu familia, te prepares un café, estés con nosotros y puedas recibir la palabra a través de este tiempo. Dios te bendiga. Buenas noches, familia Transformación y Vida. Les damos la bienvenida esta noche a esta transmisión, a este tiempo de compartir contigo. Muchas gracias por apartar un ratito de tu noche para compartir con nosotros. Te invitamos a que juntes a toda tu familia, a que traigas tu taza de café, de té, de lo que quieras, para que podamos tener esta charla esta noche. Gracias una vez más por dejarnos entrar a tu casa y por apartar un tiempo para estar con nosotros. Estamos esta noche una vez más, como cada semana, con nuestra charla con los pastores. Tenemos aquí a nuestros pastores, les damos la bienvenida. Pastor Enrique, gracias. Buenas noches. Pastor Juan, buenas noches. Pastor David, bienvenidos esta noche. Gracias. Siempre es un gusto tenerlos a los tres juntos. Gracias. Y es un derroche de consejos, un derroche de sabiduría, siempre lo que comparten con nosotros. Gracias, iglesia, por estar con nosotros. ¿Y qué te parece si antes de empezar podemos hacer una oración para poner este tiempo en las manos de Dios y que Él sea dirigiendo esta charla para que sea
para gloria de su nombre, que es siempre el objetivo principal de todo lo que hacemos, y también para que pueda ser para edificación y para bendición de la iglesia de Jesucristo. Amén. Pastor David, ¿nos ayudas a orar, por favor? Señor, te damos muchas gracias por Gracias, tu Padre. misericordia, por tu amor, Señor, porque aún en medio de tiempos complicados, Señor, tú siempre estás con cada uno de nosotros, Señor, y tu diestra nos fortalece, nos anima, nos levanta cada día, Sí, Señor. Señor. Gracias por tus misericordias, Señor, que se renuevan Gracias, cada Padre. mañana para nuestras vidas, para nuestra familia, Señor. Y te damos, Señor, el tiempo, Padre, en este lugar. Te pedimos que tú nos guíes, Señor, en esta noche, que tú nos guíes, Señor, en este tiempo. Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe a toda verdad, Señor, y que la luz de tu palabra nos alumbre, Señor, y podamos recibir, Señor, y también poner en práctica cada uno de tus consejos, Padre. Amén. Ponemos en tus manos este tiempo, cada familia, Señor, en cada hogar, la bendecimos, Señor, y te pedimos que tus alas cubran, Señor, cada familia, cada hogar, Señor. Queremos morar bajo la sombra del Omnipotente, Señor. Te damos toda la gloria, Señor, toda la honra, Sí, Señor. desde ahora y para siempre, Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Pastor David. Bueno, antes de empezar, no sé si gusten dirigir unas palabras a nuestra audiencia para saludarla. Pastor Juan, saludo. Primero, sí, claro que sí. Y bueno, buenas noches, amados. Y les extrañamos mucho. Estamos siempre pensando en ustedes, sabiendo que ustedes tienen la presencia de Dios en su casa. Y juntos podemos vencer lo que está pasando. Y juntos, y a mí me anima estar con los pastores, con Maggie. Y salen de ellos mucha sabiduría. Entonces esperan esta noche que ustedes van a escuchar de Dios. Gracias. Bueno, iglesia, gracias a Dios por la oportunidad de estar juntos una vez más. Sé que Dios ha estado hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones de una manera continua, y por eso el deseo de compartir con ustedes todo lo que Dios pone en nuestros corazones. Y en esta noche creo que va a ser algo muy interesante, y yo les pido que estemos todos muy atentos y agradecemos. Sabemos que Dios siempre ha sido fiel, ha sido bueno con cada uno de nosotros. Dios me los bendiga. Bueno, familia, los extrañamos mucho a cada uno de ustedes, tanto San Francisco, Tequisquiapan, San Juan del Río, a cada una de las 3 iglesias las extrañamos mucho y queremos seguir en contacto con ustedes, así que una vez más les pedimos que nos dejen un comentario, que nos manden un mensaje y podamos saber de ustedes. Queremos saber cómo están. Y bueno, también queremos pedirles que sigan cuidándose. Este es un tiempo en el cual tenemos que estar lo más que podamos en nuestras casas, poder conservar este tiempo en cada uno de nosotros y poder cuidarnos. Yo creo que es tiempo de que en nuestro país tome un rumbo diferente, pero finalmente es responsabilidad nuestra el poder cuidarnos, el poder estar en casa, el poder permanecer en nuestros hogares el mayor tiempo posible. Así que creo que lo hemos estado hablando en otras ocasiones. Es necesario tomar esto en serio, poner atención al llamado de nuestras autoridades y estar resguardados lo más posible. Así que cuídense mucho, cuiden a sus familias, a sus hijos, a los padres, a los abuelos. Cuídense y bueno, esperamos pronto poder ya vernos cada uno de nosotros. Muy bien. Tenemos esta noche nuestra charla. Créeme que para nosotros es un gusto, es un placer hacerla. La disfrutamos de verdad. Sí, así y es. esperemos que tú la puedas disfrutar, que tú puedas disfrutar verla y escucharla tanto como nosotros disfrutamos hacerla. Amén, amén. De verdad que es con todo el deseo de nuestro corazón de bendecir tu vida y de poder ayudarte a escuchar sabiduría en estos tiempos de confusión, en estos tiempos donde hay muchas voces escuchándose, y que estos tiempos de charla con los pastores puedan ser un tiempo que Dios utilice para darte dirección, para darte sabiduría, para orientar lo que tenemos que hacer. Entonces, vamos a entrar de lleno. Acuérdate que nos gustaría saber que estás con nosotros.
Anótanos ahí tus preguntas, tus inquietudes, haznos saber que estás conectado con nosotros. Nos encantaría saber de ti y escuchar también lo que tú tienes para decir en el tema que vamos del que vamos a hablar esta noche. Esta noche vamos a hablar de perdón o comunión. Amén. Okay. Ajá. Liberación o comunión. Yeah. Ese es el punto esta noche. Apenas el domingo, a mí me gustó mucho una frase que el pastor Juan dijo cuando compartió, y él dijo: Dios tiene un plan. Ajá. Dios tiene un plan y Dios tiene un calendario. Ujú. Entonces eso es lo primero que nos tiene que dar mucha paz, mucha confianza, saber que nada de lo que está sucediendo es casualidad ni se sale del plan y del propósito de Dios. Y conocemos a nuestro Dios. Ajá. Sabemos que Él es un Dios intencional y que todo lo que hace es con un objetivo, es con un propósito y con una meta, ¿verdad? Y creo que estarán de acuerdo conmigo en que uno de los objetivos de Dios al hacer todo lo que está haciendo es atraer a su pueblo. Así es. Atraer a su iglesia, a que podamos tener una comunión mucho más profunda con Él. Y lo estamos empezando a ver. Vemos las redes sociales abundando en la palabra de Dios. Ajá. Vemos gente ministrando a través de las redes, tiempos de oración, grupos de oración. Y bueno, los presidentes, ¿verdad? Los presidentes, es increíble. Los presidentes buscando a Dios, orando en público, invitando a sus naciones a buscar a Dios. Y eso es muy especial, y creo que a medida de que esto crezca, vamos a ver más eso, vamos a verlo más constante. Pero hay un riesgo en eso, hay un riesgo. Hay un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Lo que yo te decía. ¿Qué estamos buscando? ¿Liberación o comunión? Yeah. ¿Verdad? Porque ahorita estamos muy insistentes buscando a Dios, clamando mucho a Dios, porque estamos en una crisis. Ajá. Pero ¿qué es lo que realmente estamos buscando? ¿Estamos buscando que Dios sane nuestra tierra? ¿Estamos buscando la liberación de Dios? ¿O realmente estamos buscando tener comunión con Dios? Exacto. Bueno, yo quiero comentarles algo que en estos días platicaba incluso con mi esposa, y yo le decía que en la Biblia encontramos en el libro de los Hechos todos los acontecimientos de la iglesia de Jesucristo. Es decir, nos registra, nos da una historia de cómo se comportó la iglesia cuando fue perseguida. Estuvo en crisis, estuvieron en casas, pero nunca dejaron de predicar la palabra. Otra de las cosas que podíamos ver es cómo reaccionaron ellos. Es decir, ellos empezaron a tener una comunión con Dios muy estrecha, precisamente por la necesidad que tenían. Entonces no solamente estaban buscando estar bien, sino había el anhelo, el deseo de caminar con Dios. Entonces lo que hoy vemos, lo que hoy como iglesia estamos viviendo, yo le decía a mi esposa, hoy se empieza a escribir lo que la iglesia de Cristo en este siglo, en estas generaciones, va a vivir, y la pregunta es, ¿cómo va a responder? Es decir, vemos cómo respondió la iglesia del libro de los Hechos, pero ahora en esta generación vamos a ver cómo va a responder la iglesia ante esta crisis mundial que estamos viviendo. Ahora, por lo que se comparte, se dice, no es algo pasajero como todo mundo cree. No, es algo que va a estar allí, un virus que llegó para quedarse junto con todos los demás. Y yo pensaba, y no sé si se han dado cuenta, pero hay virus que están empezando a resurgir, como simplemente los que han estado vigentes, pero cuando en México ya no había viruela, sarampión prácticamente, ya era como, y hoy tenemos ya gente que otra vez está con sarampión y están empezando a vacunar. Y así y viene otro más, porque están aquí esos virus, están allí, tanto como el SIDA, el ébola y una serie de virus que yo pensaba,
Y si en ese momento, como ahorita, el coronavirus está empezando a consternar el mundo entero, y si viniera algo así tan fuerte, la pregunta es, Iglesia de Cristo, en este tiempo, ¿cómo reaccionaríamos? ¿Qué se escribiría? ¿Qué se dejaría en la historia que en el futuro se pudiera hablar de cómo reaccionó la Iglesia de Cristo en este tiempo? Y me ha hecho he reflexionado mucho en esto. Yo digo, Dios, ¿cómo tenemos que reaccionar? ¿Qué se va a escribir de nosotros? ¿Qué se va a recordar de nosotros como iglesia en este tiempo? Y Dios ha puesto en mi corazón algo que Dios está buscando de cada uno de nosotros, más allá de lo que la gente está buscando. Es decir, la gente está buscando que Dios nos perdone, que Dios nos salve, las naciones, los presidentes, que todo cambie, que todo llegue a la normalidad, que pasemos este trago amargo, que todo esté bien. Y la gente está buscando de Dios y está orando y está clamando. Pero la pregunta es, ¿Dios es misericordioso? Sí. ¿Dios es bueno? Sí. ¿Dios va a guardar a su iglesia? Sí. ¿Dios va a ser bueno con su iglesia? Sí. El punto es, después de esto, ¿qué va a pasar en nosotros? ¿Qué va a seguir en nosotros? Es decir, ya nos perdonó, ya la libramos y seguimos como estábamos antes. Dios está buscando no solo que nos volvamos a Él en ese perdón y en esa entrega, sino Él quiere algo más. Y ese algo más es que en este momento las naciones, el mundo, la humanidad empiece a conocerlo en una relación con Él. ¿Quiere comentar algo, pastor? Ayer yo estoy pasando mucho tiempo en la oración. Como Pablo en medio del barco, no sabemos lo que está pasando, lo que debemos que hacer. Entonces ayer yo estaba orando y vino a mi mente un pasaje de Mateo 21, y tal vez Maggie puede ayudarlos en leerlo. Pero es interesante que ayer en muchas iglesias ellos celebraron Palm Sunday, ¿cómo se dice? El día de las Domingo palmas. de Ramos. De Ramos, Día de los Ramos. De palmas. Palmas. La gente está celebrando la llegada de su rey. Jesús iba a venir para librarlos de la esclavitud de Roma, de los impuestos, de coronavirus, tal vez del colapso económico que viene después de del coronavirus. Sí. Entonces Jesús está entrando, ellos están recibiendo su rey con un gran clamor. Y lo leímos en versículos 5 a 9. Mateo 21, 5 al 9. Decid a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado, y trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Ok, la clave está en la palabra Hosanna. ¿Qué significa Hosanna? Pensamos significa vamos a agradar a Dios, celebrando todo. No. Hosanna significa sálvanos. Sálvanos. Así es. Ajá. Era un clamor cuando se acercaron al rey, donde hubo un problema. Ellos se acercaron al rey diciendo, sálvanos. Entonces, escucho hoy en día, Hosanna. Como pastor, estoy escuchando a los pastores en los Estados Unidos. ¿Okay?
Y en México no tanto, pero en los estados sí. Estoy muy conectado con pastores. Estoy escuchando mensaje tras mensaje de los pastores en sus mega iglesias, con mucha gente reuniendo. Ellos están diciendo, todo está bien, paz, no hay problema. Solamente tiene que mantener su fidelidad a sus diezmos. Envían sus diezmos. Yeah. Y seremos salvos, Dios nos ama tanto, nada va a pasar con nosotros. Entonces ellos, en vez de llamar a su gente a la oración, Yeah. quisieron mantener su barco. Pero su barco en muchas cosas son más cruceros Yeah. que esquifas, lifeboats. Que Botas salvavidas. No, ajá. Entonces, número uno, yo quiero decir, entre nosotros aquí, escucho la voz de Dios, la voz correcta de Pastor David, Maggie y Pastor Enrique también. La voz correcta de Dios. No es tiempo de intentar salvar su vida normal. Yeah. No es la prioridad, no es salvar su negocio, su ingreso. Ajá. Continuamos lo que debemos que hacer. 12 a 13. 12 y 13 Yep. de Mateo 21. Y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas, y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. Entonces Jesús no se acercó a los políticos malos. Yeah. Él entró en la iglesia sabiendo el corazón de la iglesia era malo. Entonces, la gente ofreciendo sus sacrificios. Yeah. Los sacerdotes recibiendo los sacrificios, no hay problema. No estaban orando, o orando en una manera de Hosanna. Hosanna. Por favor, sálvanos del coronavirus, del colapso económico, quiero comida en mi casa. No, necesitamos Dios en nuestras casas. Amén. Y necesitamos más Dios en nuestros corazones Sí, Señor. y menos carne. Entonces, es la hora de, no Yeah. quiero autoexaminar nuestros corazones. Ok, Dios, yo sé, en Juanito todavía hay carnalidad. Hay prioridades que tienen que ser cambiados. Entonces, en vez de preocuparnos con respecto de lo que está pasando económicamente, tenemos que tener mucho cuidado lo que está pasando en mi corazón. Yeah. Si soy una casa de oración, buscando el rostro de Dios, si estoy humillándome, Yeah. ¿correcto decir? Sí. Humillándome. Sí, sí, sí. No, lo que estoy escuchando de los pastores de los Estados Unidos están diciendo, ustedes aquí son muy buenos. Yeah. El problema es por los pecadores afuera. Entonces tenemos que mantener nuestra paz y diezmos, lo más importante aquí, y estaremos en seguridad. No, la plaga va a entrar a aquellas clases de iglesias. Entonces yo quiero apoyar pastor, Dios está diciendo lo mismo, pero mi enfoque son los pastores, porque somos pastores. Si estamos llamando a la gente a la oración o estamos diciendo paz, aquí no tenemos problemas, envíen sus diezmos, pastor o Maggie. Yo creo que es muy interesante esta historia que acaba de leer el pastor Juan, sí. porque esas mismas personas que ese domingo gritaban, Hosana, bendito el que viene, unos días después estaban gritando, crucifícalo, crucifícalo. Wow, sí, Las sí. mismas personas que lanzaban sus palmas y que gritaban, Hosana, unos días después gritaban, queremos a Barrabás, ¿no? Sí. Y inclusive le mostraban su lealtad al César, no tenemos más que a César. O sea, primero querían ser liberados del César y luego le expresaban su lealtad, ¿no? Pero creo que en gran parte los versículos que leyó tienen mucho que ver. Dice que llegó Jesús y volcó las mesas y todo hizo ahí un caos. Y realmente esa no era la respuesta que la gente estaba buscando. O sea, Jesús no reaccionó ni respondió
como ellos estaban esperando que respondiera. Y tal vez ese va a ser el problema, ¿no? Estamos esperando una respuesta concreta de Dios. ¿Qué va a pasar cuando Dios no conteste como nosotros estamos esperando? ¿Qué va a pasar? Porque ellos querían que Jesús entrara, tomara el poder, los liberara, y es lo que estamos esperando ahora, que Dios arregle todo, que Dios bendiga nuestras finanzas, que Dios se lleve el coronavirus, que Dios sane a todo mundo. ¿Y qué va a pasar si no contesta Dios tal y como nosotros esperamos? Que es el riesgo de buscar a Dios por la razón equivocada. Y también, cuando tú mencionaste las mesas, estoy escuchando a los pastores diciendo, usted afuera debe sacar sus mesas de cambio. En mi corazón tal vez hay mesas de cambio. Estoy buscando mi ganancia personal. ¿Qué estoy en mi corazón? Mi enfoque no debe ser que están en sus corazones, porque hemos llegado, somos santos perfectos. El problema son las ovejas feas. No. El juicio comienza con nosotros. Con la casa de Dios. Con la casa de Dios. Yo creo que algo interesante que finalmente siempre hemos visto en la iglesia, tal vez hoy es un tanto más notorio, finalmente es el egoísmo al cual nos hemos acostumbrado. Que finalmente hemos visto y hemos contemplado a Dios siempre como nuestro Salvador, pero más que un Salvador de nuestra alma, es un Salvador de nuestra carne y de lo que tenemos en esta tierra. De nuestros problemas. De nuestros problemas. Porque realmente, si nos ponemos a pensar y nos autoexaminamos, realmente poco pensamos en una eternidad, poco pensamos en nuestra alma, poco pensamos en nuestra salvación de nuestra alma, de nuestro espíritu, y usualmente siempre pensamos en la salvación de nuestros problemas y en la salvación de las circunstancias que estamos viviendo en nuestra tierra y en este lugar. Entonces yo creo que hoy nos enfrentamos tal vez un poco más exponencial al egoísmo que finalmente por muchos años la iglesia ha tenido. Y es ese buscar a Dios para un beneficio personal. Y yo creo que esto es interesante porque no estamos en un tiempo, lo hemos platicado ya en otras ocasiones, no estamos en un tiempo donde las cosas van a ir a mejor, sino que van a ir a peor. Entonces, si yo estoy con la misma mentalidad y perdóname que te interrumpa, y es profético, porque claro, no es que seas pesimista. No. Está en la palabra así de Dios. es. ¿No? Entonces yo tengo que entender, lo decíamos la semana pasada, ser entendido de los tiempos y dejar de pedir un tanto por mi bienestar y empezar a enfocarme en la salvación de mi alma, empezar a enfocarme en la salvación de mi espíritu, de mi casa, de mi familia, que un día podamos encontrarnos con Dios en su presencia, más allá de lo que podamos vivir en esta tierra. Entonces yo creo que finalmente hoy se nota más, se ve más por la situación que estamos pasando. Y es interesante porque yo estaba escuchando un comentario acerca de esto que decía que finalmente después de este tiempo, después del coronavirus, después de esta cuarentena o de este tiempo que estamos pasando, es donde realmente se va a notar quiénes eran hijos de Dios. ¿Por qué? Porque usualmente mientras estamos en una estabilidad, mientras todo está bien, pues sí, hay mucha gente que está en las iglesias y que es partícipe de muchas cosas, pero cuando las circunstancias se ponen difíciles y como dice Maggie, ya Dios ya no responde a como yo quiero, sino que está empezando Dios a mover en ese calendario que Él tiene, muy independientemente de nosotros, es ahí donde muchos van a dar pasos atrás. Es ahí donde muchos van a retroceder y van a quedar los que realmente tengan una fortaleza espiritual en Dios. ¿Por qué? Porque además sumémosle el hecho de que al menos por este tiempo no hay iglesias. Siempre cuando hay una iglesia como tal, bueno, la gente se ve un tanto forzada, si lo queremos ver así, pues a estar, a permanecer, pero si no me llama el pastor el lunes, claro, pero si no voy a la iglesia. Pero hoy vemos que la iglesia tiene que empezar a buscar a Dios por sí sola. Nosotros como iglesia estamos tratando de alimentar, estamos tratando de hacer todo lo posible, pero en cada uno de nosotros va a tener que estar la decisión de buscar o no buscar a Dios. Por eso es que al final de este tiempo
tal vez cuando retomemos, y no solo en esta iglesia, en muchas otras iglesias o en la mayoría de las iglesias, va a haber un retroceso. Y vamos a ver nuestras iglesias a lo mejor un tanto más vacías. Y a lo mejor gente ya no va a regresar, pero es gente que tal vez nunca estuvo. Es gente que tal vez nunca tuvo un encuentro con Dios, sino que realmente estaba aquí o estaba en una iglesia por resolver una situación física o material, más allá que preocuparse por su alma. Entonces yo creo que hoy como iglesia tenemos que finalmente girar, direccionar. Sí, esto es algo que tenemos que entender, iglesia. No podemos esperar que pase esta cuarentena y seguir y retomar y seguir viviendo como estábamos antes. Tenemos que girar como iglesia, tenemos que darle un rumbo diferente, tenemos que darle un sentido diferente, adaptándonos a los tiempos de Dios. Hace tiempo oía un programa de televisión de comedia donde salía un niño que estaba pasando por complicaciones ahí en casa y oraba y le decía a Dios: Dios, no te conozco muy bien, pero yo te veo como un taller mecánico, donde vamos cuando el carro se descompone. Y es la naturaleza y es la realidad de muchos de nosotros. No conocemos bien a Dios, pero es nuestro taller mecánico. Sí, estaba yo reflexionando en las dos cosas que comentaban ambos y decías, bueno, ¿qué va a pasar si Dios no responde como nosotros estamos esperando que responda ante una situación como esta? Y yo he estado pensando mucho en todo lo que estamos viviendo y creo verdaderamente que este es el tiempo donde se inicia un capítulo profético a la vida de la iglesia. Es decir, a partir de hoy vamos a empezar a mirar tal cumplimiento de la palabra, donde vamos a ver cosas que nos van a sorprender, como es el hecho cuando leemos y dice que en los últimos tiempos algunos que caminaron en el Señor regresen y vayan a la apostasía, nieguen su fe. Y uno puede pensar, ¿cómo puede ser posible esto? Claro, por lo que en algún momento decíamos, ¿no? O decías en ese comentario sobre qué va a pasar. Bueno, si Dios no responde como yo estaba esperando, mira, aquí le dejamos y ahí nos vemos. No me sirves, Dios. Sí, ahí nos vemos, ¿no? Ahora, esto es interesante porque yo escuchaba más bien una ilustración sobre la reacción que el ser humano tiene ante una adversidad. Y no todos reaccionamos de la misma manera, obviamente en base a diferentes aspectos que puede haber en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra experiencia, en fin, ¿no? Y me llamó mucho la atención cómo es que muchos no reaccionamos igual. Y eso va a suceder ahora. Muchos van a reaccionar como este ejemplo que daban y ponían 3 recipientes con agua en la estufa. Y esa agua empezaba a hervir. En esa agua hirviendo había en uno un huevo, en otro una zanahoria y en otro café. Y entonces los 3 los ponían a hervir. Pasado un tiempo veían la reacción de los 3. El huevo, ¿qué pasaba? Se endurecía. Cuando es tan frágil que lo agarras y todo se desbarata, con el agua hirviendo se endurece. Y habrá quienes endurezcan su corazón hacia Dios y se vuelvan a la apostasía, nieguen su fe. Y no te conocí, Dios. Otros, como la zanahoria, puede ser ablandada, suave. Y a lo mejor si antes eras duro en tu corazón, hoy vas a ser suave, quebrantado ante la presencia de Dios. Y el café va a soltar su esencia, produciendo un rico café como el que hoy nos estamos tomando. Ese grano de café con el agua hirviendo suelta su esencia. Y en esa esencia vamos a ver de qué estamos hechos. Como decías, allí es donde vamos a ver de qué estamos hechos. Si estábamos en la iglesia porque realmente había una convicción de quién es Dios y por mi relación con Él,
y mi comunión con Él, o solamente estoy porque me gusta determinadas cosas, o solamente porque quiero que Dios obre en algo. Así es. Bueno, entonces aquí la cuestión es, ¿cuál tiene que ser mi oración entonces? ¿Cuál tiene en este tiempo de crisis, de cuarentena, de pandemia, de temor, de ansiedad, de inquietud? Estamos hablando de la gente que gritaba, sálvanos. Entonces, ¿cuál debe ser mi postura? ¿No orar por salvación? ¿No tengo que orar pidiendo a Dios que nos libere de esto? ¿Cómo tengo que orar? Sí. ¿O cuál debe ser el enfoque de mi comunión con Dios? Porque a final de cuentas era el tema central de esta noche, liberación o comunión. Ajá. Entonces, enfocando en ese sentido, ¿cuál es mi postura? ¿Cuál debe ser? Bueno, quisiera comentar esto que es importante. Dios en estos días habló a mi corazón en un tiempo muy, muy especial, y de ahí nace esta charla. Dios hablaba a mi corazón, me decía, ¿están buscando solamente mi perdón o están buscando una comunión conmigo? Y cuando yo entendí eso, y lo que ahorita Maggie comentaba sobre, bueno, ¿cómo debe de ser nuestra oración? Dios, perdónanos como Hosana, libértanos, sálvanos, rompe las cadenas de aquí. Entonces, ¿cómo tenemos que ir hacia Dios? Y es interesante porque son dos cosas que debe de haber en nuestro corazón, y lo podíamos ver en el pueblo de Israel. Mire, el pueblo de Israel cuando se alejaba de Dios, veía las consecuencias. Sus enemigos venían y los acababan y los debilitaban y bueno, casi los destruían. Entonces ellos se volvían a Dios, buscaban a Dios, pedían a Dios, Dios sálvanos, ayúdanos, esto, lo otro, aquí. Y Dios los perdonaba y Dios los levantaba y peleaba contra sus adversarios y demás. Pero esa oración iba enfocada solo a sálvanos, quita esto. Y Dios lo hacía en su misericordia, y Dios lo hace. Pero el pueblo de Israel otra vez volvía a alejarse de Dios, porque en su corazón no había un anhelo, un deseo, no había una oración de clamor de estar en su presencia. Por la presencia. Exacto, no por la libertad. Cabal, o sea, ellos perdían el foco. Es decir, nosotros muchas veces buscamos a Dios por lo que Él puede hacer por nosotros. Claro. Pero lo que Dios quiere es que le busquemos a Él por lo que Él es en nosotros. Y eso es mucho más, que eso es lo que más adelante vamos a compartir con ustedes el domingo, si Dios lo permite. Vamos a compartir esto porque hay mucho más que podemos tener en una comunión y en una relación con Dios, que solo cuando vamos en esa búsqueda de pedir perdón. Claro. Yo creo que hay una gran diferencia entre pedir perdón y arrepentirse. Y pedir permiso. Excelente. Yo creo que hay dos cosas aquí interesantes. Así es. Hay una gran diferencia entre Totalmente. pedir perdón Ajá. y arrepentirse. cabal. Yo lo veo, por ejemplo, con mi hijo, con Asaf. Claro, Asaf nos pide, sí, Asaf nos pide perdón cada 5 minutos. claro, ¿No? claro. Pero, ok, pide perdón porque le redargulló, porque sabe que hizo mal, porque sabe que nos lo vio vamos, enojado. porque me enojé o porque lo voy a castigar No, o lo y que sea. y perdón que te interrumpa, enfocado en eso mismo que dices, es decir, podemos pedir perdón sin arrepentimiento. Sí, claro, o sea, claro. es un pedir perdón para librar Exactamente. lo que estoy viviendo. Totalmente. Y yo lo veo con Asaf. Así Asaf pide perdón para librar tal vez un castigo o un enojo. Ajá. Pero yo siempre le he dicho a Asaf, no me pidas perdón si a los 5 minutos vas a volver a hacer lo mismo. Exactamente. Y yo creo que eso es la gran diferencia entre pedir perdón y arrepentirnos. Ajá. Porque finalmente arrepentimiento, dice la palabra, que es un cambio de dirección. Así Es un modificar lo que estoy haciendo. La conducta. Es un cambio de conducta, es un cambio de dirección. Ujú. Y eso es lo que realmente
toca el corazón de Dios. Así es. En la palabra en Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 14 es un pasaje que todos leemos, escuchamos y más en este estos tiempo tiempos. más. Sí. 13 y 14. Ajá. Pero es muy interesante, desde el 12 dice la palabra: luego una noche el Señor se le apareció a Salomón y le dijo: he oído tu oración y he elegido este templo como el lugar para que se realicen sacrificios. Puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva, o mande langostas para que devoren las cosechas, o envíe plagas entre ustedes. Casi nunca leemos los versículos Exactamente. previos. Pero Sí. dice el versículo 14: Tremendo. pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y Ajá. ora, busca mi rostro y se aparta de su Ajá, conducta perversa, ajá. yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. La palabra nos enseña y nos habla acerca de un arrepentimiento. Ajá. La palabra no dice que vayas y pidas perdón solamente, o que vayas y vayas y llores con Dios para tocar el corazón de Dios y nos libremos del castigo. No, habla de un arrepentimiento. Ajá. Y yo creo que hoy nuestra oración, como tú lo preguntabas, yo creo que nuestra oración va más enfocada a esto, Ujú. a un arrepentimiento, a un analizarme Ajá. a mí mismo, a un Yeah. autoexaminarme a mí mismo. ¿Qué está pasando en mi Ajá. corazón? ¿Qué está pasando en mi vida espiritual? ¿Qué está pasando con mi familia? ¿Qué está pasando en mí mismo? Y más allá de un beneficio, más allá de librar un castigo, más allá de que Dios cambie todo lo malo y lo vuelva en bueno para nosotros, más allá de eso, yo creo que nuestra vida y nuestra oración tiene que direccionarse a una vida de arrepentimiento. Ajá. Es decir, a una vida donde empiece a volverse de sus malos caminos, empiece a reconocer quién es Dios, empiece a alinear su vida a la voluntad y al camino de Dios. Y yo creo que eso finalmente nos cubre más, Amén. nos protege más, Amén. nos beneficia más que Ajá. solo ir y pedir perdón para recibir un beneficio O ser librados. o ser de- librados. Claro. Isaías 22 Ujú. es una tragedia que pasó con Jerusalén, con los judíos. Los profetas han advertido Ajá. por años, Jerusalén, los judíos, que iban a venir un enemigo, que iban a destruir Jerusalén. Ellos tenían cabezas de huevos. Ya Una cocidos. iglesia como un huevo. Entonces, en Isaías 22, el profeta vio una visión. El enemigo, los babilonios, rodeando alrededor de Jerusalén. La gente, número uno, están en los muros, encima, sobre, celebrando una fiesta. ¿Dónde están mis tacos? Porque Dios va a destruir el ejército porque somos muy especiales. Hay gente muriendo de plagas Yeah. en los caminos, y Dios habla con ellos en versículos 11 a 13. Isaías. 11 a 14, perdón. Isaías 22, versículo 11. Hicisteis un depósito entre las dos murallas para las aguas del estanque viejo, pero no confiasteis en el que lo hizo, ni considerasteis al que hace mucho tiempo lo planeó. Por eso aquel día el Señor Dios de los ejércitos os llamó a llanto y a lamento, a reparar la cabeza y a vestir de cilicio. Sin embargo, hay gozo y alegría, matanza de bueyes y degüello de ovejas. Comiendo carne y bebiendo vino dicen, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero el Señor de los ejércitos me reveló al oído, ciertamente esta iniquidad no os será perdonada hasta que muráis, dice el Señor, dice Dios de los ejércitos. Un crisis no causa divisiones. Yeah. Un crisis revela las divisiones Así es. entre los cabros y ovejas. Las cabras y Las ovejas. cabras, aquellos que tienen un corazón para Dios o para su bienestar. Ajá. Entonces vemos un pueblo de Dios asumiendo que Dios va a rescatarlos por ser la gente de Dios,
y Dios permitió que llegó la destrucción total del templo, un templo que significó religión vacía. Yeah. En vez de, es la hora de buscar a Dios, que está el problema dentro de la iglesia, no que es el problema afuera de la iglesia. Dios odia a los babilonios en vez de, tenemos un problema grave entre nosotros con Dios y tenemos que, por la intercesión, por autoexaminar, el problema está en la iglesia donde hay sacrificios vacíos y cuando venimos a hacer una casa de oración otra vez, es cuando Él nos rescata de este relajo. Yeah. Fíjate, retomando un poco lo que decías sobre ese arrepentimiento, yo pensaba, ¿por qué no todos cuando se peca contra Dios, no solo es pedir perdón, sino ¿por qué no vamos en ese arrepentimiento? ¿Por qué no nos volvemos en esa humillación ante Él, reconociendo de lo que hemos hecho y volvernos en arrepentimiento? Y eso determina mucho lo que hay en nuestro corazón. Es decir, nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Dios va a determinar nuestra reacción cuando pecamos. Es decir, si hay una relación mala con Dios, no es buena nuestra relación. Bueno, conozco a Dios, sé de la palabra, pequé, hice algo malo. Bueno, Señor, perdóname. O sea, Dios, ten misericordia de mí, perdóname. Pero hasta allí. Pero cuando hay algo en nuestro corazón que cuando pecamos, no solo es Dios, perdóname, sino hay un dolor, hay un arrepentimiento, hay algo que nos mueve dentro de sí como Dios. Es que esto no debió de haber pasado, Dios me duele esto. Entonces eso nos mueve no solo a pedir perdón, sino a movernos en arrepentimiento. Y eso es lo que Dios quiere básicamente. A mí me llama mucho la atención cómo Dios se expresa del rey David cuando habla que era un hombre con un corazón conforme al corazón de él. Y me llama mucho la atención porque dice uno, es que David no era un hombre perfecto, no era un hombre que nunca pecó, no, hizo cosas tremendas. Pero me llama mucho la atención el corazón de David. Claro. El corazón de David. Y miren, quiero leerles estos versículos que encontramos en el Salmo 51 del 1 al 4. Precisamente es esto que comentabas, ¿no? El arrepentimiento. O sea, no era solo pedir perdón, sino estar en ese arrepentimiento. Y dice el Salmo 51, versículo del 1 al 4. David hablando, orando a Dios en esa oración porque había pecado en adulterio con Betsabé. Estaba, o sea, ¿qué hice? ¿Qué pasó aquí, no? Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Apelaba a la misericordia de Dios. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Límpiame. O sea, era algo que él se sentía mal, se sentía sucio, no era, Dios, pues ya la regué, ya pequé, pues perdóname, ¿no? Y asunto arreglado, ya me perdonó, ya. No, él percibía en su corazón esto. Dice, porque yo reconozco, ese es un arrepentimiento genuino, reconocer. Así es. Que la has regado. Reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y obvio, el pecado siempre te va a acusar. Era lo que él no quería más. Contra ti solo he pecado. Es decir, en un arrepentimiento debe de haber una convicción que no es lo que hice solamente, sino que he ofendido a Dios. He pecado contra Dios y tengo que restaurar esa relación con Dios. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y he tenido por puro en tu juicio. Pero más adelante, mira lo que dice en el Salmo 51:10. Crea en mí, ese es un arrepentimiento genuino. Claro. Crea en mí un corazón limpio.
no quiero volver a pecar, no quiero volver a hacerlo. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es lo que decías, cambio de vida, cambio de mentalidad. Y eso es lo que significa arrepentimiento, cambio de mente, metanoia, cambio de mentalidad, totalmente. Y en el 12 dice, y vuelve el gozo de tu salvación, vuélveme, dame el gozo de mi salvación, espíritu noble me sustenta. ¿Qué quiere decir? En el momento en que David peca, esa relación que tenía con Dios fue lo que le pegó. ¿Sí me explico? Él no solo estaba pensando en que Dios lo perdonara. Lo que le podía y le dolía en su corazón era: Dios, he perdido esa comunión contigo. Devuélveme ese gozo, porque cuando perdemos esa comunión con Dios, perdemos el gozo del Señor. El gozo del Señor es cuando hay comunión con Él. Y David lo sentía y decía: mira, devuélveme, perdóname. Quiero sentir tu presencia nuevamente. Quiero sentir ese gozo en nuestro corazón. Entonces, creo que eso es lo que comentabas, ¿no? Y creo que eso es por allí donde tenemos que ir. Quiero añadir a su comentario, porque me pegó cuando pastor leí versículo 1 con respecto de David con su amante. Yeah. El problema no era su pecado, era su amante, no era Dios. Así es. Era Batseba. Entonces él estaba orando feliz, pero sus deseos estuvieron en su amante. Es el problema hoy en día con la iglesia. Yeah. Llegamos a la iglesia para orar, buscar la bendición, nuestro bienestar o beneficio, pero nuestro amante es el mundo. Yeah. Lo que provee a nosotros, películas, cine, mall, restaurantes, comida y todo. Yeah. Entonces el problema no es el pecado, pero ¿de qué clase de pecado? ¿Quién es nuestro amante por fin de, what happens at the end of everything? Al final de todos. Al final de Al final todos. de todo. Es el calendario. Somos la novia de Jesucristo. Yeah. Él es nuestro novio. Él quiere ser nuestro esposo. Amén. Pero Él no va a casarse con una novia infiel. Yeah. Él tiene que purificar, sacar de nosotros nuestro amor por las cosas del mundo. Donde él llega a la iglesia para disfrutar mi día personal lunes a sábado. Entonces este es el problema lo más grave. Y David, como dijo pastor, él se dio cuenta: no, mi gozo está en el Señor. Yeah. Cuando estamos en una relación ilegal con el mundo, no tenemos paz. Así es. Es la razón que la gente está preocupándose. Ajá. Porque están perdiendo su amante y su dinero. Ajá. Si tienen una relación real con Jesucristo, no van a preocuparse. Amén. David. Sí, Señor. Es interesante que hablamos del concepto relación con Dios, relación con Dios, relación con Dios. Pero yo he notado que a veces es un concepto que tenemos un poco escueto, un poco mal comprendido. Porque pensamos que tener una relación con Dios es levantarnos en la mañana, tener una oración, leer un devocional todas las mañanas y ya. Y entonces si nosotros preguntamos: oye, ¿tú tienes una relación con Dios? Sí tengo una relación con Dios. Claro. Todas las mañanas yo me levanto, yo oro y leo la Biblia todos los días, ¿no? Y además voy a la iglesia, o bueno, ahorita en estos tiempos no voy a la iglesia, o escucho las transmisiones, ¿no? Y eso es lo más crítico del asunto, porque ya estamos hablando de gente que se levanta en las mañanas a hacer un devocional, pero para muchos su relación con Dios era el domingo en la mañana en la iglesia. Y ahorita se acabó. Y ahorita se acabó, ¿no? Entonces, si esa era tu relación con Dios, venir el domingo a la iglesia, ¿qué está pasando ahora en tu vida espiritual cuando no tenemos iglesia? ¿No? Entonces, a mí me gustaría que en este tiempo que estamos hablando tanto de tener una relación con Dios, podamos entender qué significa tener una relación con Dios. Es ir a la iglesia, es escuchar, es que pongo las transmisiones el martes, el jueves, el domingo, leo o oro antes de comer. ¿Qué es tener una relación con Dios? ¿Qué significa eso? Que podemos tener claro ese concepto y entonces poder tener esta
evaluación, esta autoevaluación y decir, ¿estoy de verdad teniendo comunión con Dios o estoy equivocado? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está mi amor? Ajá, ¿qué significa? Mi amor está puesto en Jesús o solamente tiene la ayuda de Jesús. Sí, yo creo que esa relación es muy, esa comunión la podemos definir como una relación, y esa relación es una interacción, así de sencillo. ¿Cómo puede ser mi relación con Dios? ¿Cómo puede ser ese caminar con Dios? Sencillo, una interacción. ¿Y qué es una interacción? Todo mundo lo entiende de una manera simple y sencilla. Es no solamente yo hablar, sino dejar que la otra persona hable. No solamente yo actúo, sino la otra persona también actúa. No solamente yo tengo una cierta forma de ser, sino también la otra. Y entonces cuando empezamos a interactuar, empezamos a conocernos mucho más. Si no interactuamos, si no escuchamos, si no oímos, y en este caso más una relación con Dios, nos lleva no solo a esa interacción, sino a entender que a través de esa interacción que tengo con Dios, mi vida va a empezar a tener un rumbo en la cual Dios me va a guiar, me va a instruir. ¿Por qué? Porque yo empiezo a oír lo que Dios quiere. Es como lo que hoy estamos compartiendo con ustedes sobre esto, que Dios habla, pero ¿cómo puede Dios hablar si no interactuamos con Él? Es decir, si no le escuchamos, si no dejamos que Él hable. Y Él lo puede hacer de muchas maneras. Lo hace a través de la palabra, a través de la oración, a través del Espíritu Santo, a través de una experiencia, muchas veces, digamos no regularmente, pero bueno, a través de sueños, porque yo luego a veces les digo, no, cenamos demasiado y tenemos pesadillas, pero el Espíritu Santo sí discierne cuando en un sueño, porque es bíblico, Dios nos habla. Entonces, es allí esa interacción, de decir, y es ser sensibles, ¿sí me explico? Ser sensibles, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Y yo quiero decirte algo y anticiparte esto. Dios habla tan claro y Dios quiere tener esa interacción con nosotros día a día, que muchas veces nosotros somos los que, como dice el pastor Juan, nuestro corazón está tan distraído en otras cosas que no logramos interactuar con Dios. Yo iba a decir, escuché de mi hijo Juan con su esposa Jennifer, mi nuera. Y ellos salieron de Tailandia de repente. Tuvieron que salir inmediatamente. Salieron tal vez solamente sobre una semana. Vendieron su coche, cosas. Llegaron aquí a estar con los papás de Jennifer. Estábamos hablando con ella. ¿Cómo estás? Ella me dijo, de hecho, nuestra vida es patas arriba. Cabal. Pues porque sí. salieron. ¿Sí? Sin cortar cosas, tener tiempo. Sí. Y yo les dije, ustedes son como refugiados. Refugiados, sí. Ajá. Entonces, están en el proceso de acostumbrarse a una vida nueva. Ajá. Es un proceso. Entonces, sobre tal vez una semana, el mundo ha cambiado. Somos patas arriba. Wow. Totalmente. Sí. Entonces va a costar tiempo para acercarnos a Jesús más y más. Es como conocerle día tras día, más y más vamos a conocerle. Es un proceso, no debemos estar en pánico, es algo que tengo que hacer ahora. Pero tenemos que darnos cuenta, es un proceso, vamos a fall in love with, Enamorarnos. otra vez con Jesucristo. Amén. Y nuestra vida va a mejorar. Ajá. Y mejorar. Tendremos más y más gozo y paz. Lo menos mundo tenemos en nuestras vidas. Es un Amén. proceso. Ya, amén. Una interacción para una transformación. Amén. Así es. Amén. Bueno, Amén. Yo creo que hablando de lo que comentas en esa relación con Dios, yo creo que la mejor forma de relacionarnos con alguien es de persona a persona. Claro. Es en lo personal, es en lo privado, es en lo íntimo. Difícilmente vamos a poder relacionarnos en grupos grandes, en las masas, difícilmente en multitudes. Podemos conocernos, sí, podemos saber nuestros nombres, pero difícilmente vamos a tener una relación
cuando hay mucha gente. Entonces yo creo que hoy es un tiempo que tenemos de verdad que aprovechar como iglesia para empezar a conocer a Dios de manera personal, sin las multitudes, sin tal vez el esquema de una iglesia, sino es ahora donde de manera personal yo puedo empezar a conocer a Dios. Y creo que ahí es donde podemos empezar a fortalecer una relación con Dios y a darnos cuenta si yo tenía una relación o no con Dios. Claro. Aquí es donde nos vamos a dar cuenta si yo tenía una relación con Dios o no, porque no es lo mismo venir cada 8 días a la iglesia y creer que tengo una relación con Dios a estar en mi casa solo, tal vez en mi cuarto solo, voltear al cielo, mirar a Dios y decirle: hola, Sí. ¿estás ahí, Sí, Dios? sí. ¿Quién eres? Pues Ajá. estoy aquí solo. ¿Sí me explico? Claro. Es donde realmente vamos a mirar y a conocer lo que cada uno de nosotros ha construido o no con Dios, en la intimidad, en nuestro refugio, en nuestra casa. Claro. Mirándonos ahí como familia, ahí vamos a mirar si hay o no hay una relación con Dios. Y yo creo que es un tiempo en el cual tenemos que aprovechar, independientemente de cuál sea la situación, tengamos o no tengamos una relación, fomentemos o no, es un tiempo de aprovechar para maximizar nuestra relación con Dios. Hay una ilustración, una dramatización en YouTube, te recomiendo que la busques, no sé si la han podido ver, y se supone que es una persona que está orando y entonces dice: Padre nuestro que estás en el cielo, y escucha una voz que dice: aquí estoy, y entonces se queda sorprendida y a ver, voy a empezar otra vez. Padre nuestro que estás en el cielo, y Dios le contesta: aquí estoy. No, espérame, es que así va la oración, no me interrumpas, ¿no? Y entonces, santificado sea tu nombre. Hija, ¿qué significa eso? No sé, pero así va la oración, ¿no? Y entonces es una ilustración muy buena, te recomiendo que la busques, de cómo se vuelve tan rutinario, tan habitual. Y cuando Dios empieza a hablar, Sí. No sabemos reconocer. no reconocemos su Ajá. voz y empieza a decirnos: porque el pan nuestro, perdónanos nuestras ofensas. Sí, hija, mira, acuérdate cuando hiciste esto y esto. No, espérate, no me digas. Así déjalo. Entonces es esa parte de brincar. Claro. Brincar de una rutina, brincar de un hábito a una relación, a una Claro, interacción. sí. El pastor Juan hablaba el domingo sobre la cuarentena espiritual. Y yo me quedé pensando en lo que compartía el domingo. Y si vamos a la palabra, por lo que ahorita tú estás compartiendo, es decir, este es un tiempo ideal para buscar a Dios. Ahora, si vamos a esa parte que el pastor Juan mencionaba sobre esa cuarentena espiritual, mira, la Biblia hay muchos pasajes que nos habla de cuarentena. Ahora, si lo vemos de una manera positiva y espiritual, Dios está permitiendo que estemos en esta cuarentena. ¿Por qué? Mira, puedes ver a Moisés. ¿Qué fue lo que le dijo a Dios? Dios le dijo a Moisés: sube al monte, no quiero a nadie. No quiero a nadie cerca de ti. Nadie, todos se queden abajo. Solo quiero estar tú y yo. 40 días vamos a estar tú y yo, porque allí es donde te voy a dar la ley para el pueblo de Israel. ¿Qué pasó con Jesús en el desierto? Igual. 40 días en comunión con el Padre, antes de empezar su ministerio. ¿Por qué? Porque él tenía que tener una revelación clara del Padre, a qué había venido a la tierra y qué era lo que iba a hacer en la tierra. Pablo lo mismo, cuando tuvo su encuentro con Jesús, aislado también. Exactamente. Entonces, si vemos de una manera positiva esto, podemos decir: Dios, gracias. Gracias por esta cuarentena. Y si se va una cincuentena a una sesentena, ¿no? Y acaba en centena. ¡Qué bueno! ¿Por qué? Porque tenemos la oportunidad de estar a solas con Dios. Pero hay que aprovecharlo. Claro. Porque para muchos, volvemos al punto, ha sido un tiempo de vacaciones,
Ha sido Yep. un tiempo de ver Netflix, ha sido un Ajá. tiempo de Limpiar casa. jugar videojuegos. Exacto. Cuando podemos A aprovechar. eso me refiero, que es el tiempo de Dios que quiere estar con nosotros. Claro. ¿Y qué es el fruto? Cuando Moisés bajó, el segundo viaje, Yeah. él bajó con la gloria Amén. de Dios que cambió todo su pueblo. Así y es. cuando Jesús salió de su cuarentena, él salió con el poder de Dios. Dios tiene un calendario. En vez de quejarnos, tenemos que, como dijo el pastor, aprovechar de la cuarentena centenario. Alargar la cuarentena, lo que fuera, porque es el tiempo de Dios. Claro. Así Es que yo te digo algo, iglesia, esto lejos de lamentar o preocuparnos, es agradecer a Dios lo que Dios nos está permitiendo vivir. Porque si vemos de una manera positiva esto, en un nivel espiritual, esto va a dar crecimiento a la iglesia, esto va a desarrollar tu fe, esto te va a hacer tener una interacción con Dios, conocerlo más. Claro que si aprovechamos esta cuarentena para hacer todo menos esto, vamos a terminar la cuarentena secos espirituales. Claro, claro. Ese es el riesgo. Ese es el Ese riesgo. es el riesgo, sí. Sí, así es. Sí, vuelvo al punto. Interacción para transformación. Amén. Bueno, 30 segundos de un comentario final ¿Ok? para poder cerrar. Pastor Enrique, Sí, quiero decirte esto, mira. 30 segundos, Pastor Enrique. Dios no solo quiere que el hombre se vuelva a Él en arrepentimiento, sino que tenga una comunión con Él. Es decir, punto 1, perdón, basado en arrepentimiento. Pero no basta esas dos cosas. Dios quiere un tercero. ¿Qué quiere? Comunión con Él. Y termino con esto. Esto, fíjate bien, esta comunión con Dios, esto va a cambiar toda nuestra vida cristiana. Va a cambiar nuestra vida de ser cristianos y nos va a mantener fuertes espiritualmente. Nuestra fe va a crecer para enfrentar cualquier situación que vivamos. Amén. Amén. Pastor Juan. Apocalipsis 3, 8 a 10. Yo estaba hablando con Catherine anoche, con Rob, con respecto de lo que está pasando con Hukum en el mundo. Entonces, era interesante. Ellos mencionaron a mí que hay varios líderes diciendo que las bases pequeñas deben cerrar y deben unir con las bases mucho más grandes. Wow. Entonces, pero Catherine tenía una molestia en su corazón. No es así, no es así. Entonces leímos Apocalipsis 3, de donde 7 a 10. Maggie, por favor. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto: yo conozco tus obras, mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás, que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies, y sepan que yo te he amado, porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Como norteamericano, yo quiero decir que gloria a Dios que Dios me envió aquí a estar parte de esta iglesia. Esta iglesia es una iglesia de Filadelfia. Gloria a Dios que tenemos un techo de lata, De lámina. de lámina, no tenemos deudas grandes, aunque aparecemos que somos débiles, son pequeños, no es así. Aunque hay una iglesia de la Odisea que existe también. Poderosa, muchos números, muchos que están disminuyendo hoy en día. Los finanzas y todo. Pero ser parte de una iglesia de Filadelfia, en lo que oramos a Él. Quiero animarles, nuestra novia es Jesucristo.
la novia no debe ser el pastor. Amén. Y hay muchos enamorados con su pastor Yeah. en vez de con Jesucristo. Amén. Este es un buen lugar para avanzar. Adelante, Amén. pastor. Solo quiero terminar en 2 de Crónicas 36, versículo 15. Dice la palabra hablando del rey Sedequías. Dice el versículo 15: repetidas veces el Señor, Dios de sus antepasados, envió a sus profetas para advertirles, porque tenía compasión de su pueblo y de su templo. Sin embargo, el pueblo se mofaba de estos mensajeros de Dios y despreciaba sus palabras. Se burlaron con desprecio de los profetas hasta que el enojo del Señor no pudo ser contenido y ya no se podía hacer nada. Finalmente, es un tiempo en el cual Dios está hablando. Amén. Esto que está sucediendo en esta tierra, porque no solo es un país, es todo el mundo, es toda esta tierra, está en un proceso en el cual Dios está hablando. Amén. No solamente a través de esta enfermedad, a través de este virus, sino en muchas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Y la voz de Dios sigue sonando hoy en nuestros días. Y creo que con más insistencia, con más fuerza está sonando la voz de Dios a través de hombres y mujeres que están anticipando las cosas que están sucediendo, que están anunciando las cosas que están sucediendo. Y yo creo que como iglesia es importante que oigamos lo que Dios está hablando, que seamos sensibles a la voz de Dios, que seamos perceptibles a la voz de Dios, que no lo ignoremos, que no nos burlemos, como dice la palabra, de la palabra de Dios, de lo que en algún momento se nos puede anticipar, que no lo echemos en saco roto, que no creamos que no va a pasar nada, como lo hemos mencionado. No pasa nada, no, esto es pasajero. No, yo creo que es una voz de parte de Dios que está sonando para que cada uno de nosotros nos volvamos en arrepentimiento a Él y tengamos una comunión con Él. Entonces es necesario que como iglesia oigamos la voz de Dios, seamos sensibles a su palabra y podamos profundizar en una relación con Él. Esto va a salvar no solamente nuestras vidas en esta tierra, sino va a salvar nuestras almas para estar un día en su presencia. Sino país. Así es. Amén. Así es. Sí. Yo solo quiero cerrar con una carga que yo tengo en mi corazón hacia papá y mamá. Y es que aproveches este tiempo, papá y mamá, para asegurarte de que tus hijos son salvos. ¿Por qué? Porque cuando estamos en la iglesia, los niños, los adolescentes y los jóvenes vienen a la iglesia porque papá y mamá los traen. Pero muchas veces no estamos seguros del alma de mi hijo. Yo le digo a Asaf, tú no eres cristiano porque mamá es cristiana, no eres cristiano porque papá es cristiano, eres cristiano porque Cristo vive en tu corazón y tú eres un seguidor de Jesús. Es tiempo de que como papá y mamá podamos invertir en el alma de nuestros hijos y que te asegures que tu hijo, tu hija, tu joven, tu adolescente y tu niño tenga una relación íntima con Dios. Estamos preocupados por cubrir los contenidos de la SEP, por terminar las tareas que los maestros nos dejaron, pero tenemos que preocuparnos y ocuparnos estos días de que mi hijo tiene una relación íntima y personal con Dios. Amén. A mí yo tengo mucho esa carga. Yo le digo a Asaf eso, yo le digo a Asaf, un día vas a estar tú solito delante de la presencia de Dios y Dios no te va a decir, Asaf, Dios te va a preguntar ¿dónde estabas? Yo veía a tu mamá, veía a tu papá, pero a ti no te veía. Y tú no le vas a poder decir, es que yo oraba con mi mamá o yo iba a la iglesia con mi papá. Es algo personal. Y entonces, papito, mamita, asegúrate en estos días de que tu hijo tenga una relación personal con Dios. Ellos tienen su lugar secreto también. También Tal vez enviarlos ellos. 15 minutos mismo para leer su Biblia y regresa y diga a mí lo que tú has escuchaste de Dios. Así es. Gracias por este tiempo, pastores, Pastor Juan, Pastor Enrique, Pastor David. Muchas gracias, Eddie, gracias por estar detrás de la cámara. Gracias a ti por tomarte un tiempo para estar con nosotros. Te esperamos el jueves a las 8 de la noche. Aprovechemos este tiempo, invadamos, llenemos nuestro corazón, nuestra alma y nuestros oídos de la palabra de Dios. Es un placer, fue un placer estar contigo. Gracias, Dios te bendiga. Gracias. Y nos vemos el próximo jueves. Amén. Saludos. Te amamos la iglesia, los extrañamos mucho.